Una vez más, nos conectamos a través de mi canal Conexión Educativa Digital para el desarrollo de un nuevo contenido programático de la asignatura de Estudios Sociales correspondiente a sexto grado. El contenido que vamos a desarrollar en esta ocasión lleva por título Personajes destacados en América. Y como siempre, este contenido ha sido elaborado, desarrollado y es narrado por mi persona, su servidor y amigo, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Comencemos el desarrollo del contenido de esta ocasión. Como decíamos al inicio de la presentación, vamos a hablar sobre distintos personajes del quehacer político que han tenido su papel destacado dentro de la historia de personajes en América. Vamos a hablar de Francisco Morazán, vamos a hablar asimismo de Gerardo Barrios, vamos a hablar un poquito sobre Abraham Lincoln, asimismo sobre Benito Juárez, sobre Rafael Carrera y finalmente vamos a estar hablando un poco sobre José Martí. Los personajes que aparecen enlistados en este momento en la pantalla son de los que vamos a retomar su vida y obra para el desarrollo de este contenido. Comentarles que esta presentación va a ser relativamente corta si las comparamos con las anteriores, en vista que nada más vamos a hablar sobre ciertos aspectos biográficos, así cortitos, así como el hacer sobre cada uno de estos personajes a los cuales hemos mencionado con anterioridad. Bien, sin mayor preámbulo, entramos ya al desarrollo en sí de los haceres en cuanto a la vida y la obra de cada uno de los personajes que tenemos en esta ocasión, comenzando el contenido con lo que es la vida y obra de Francisco Morazán. Veamos sus datos más importantes. Decimos que el general José Francisco Morazán Quesada nació en Tegucigalpa, Honduras, el 3 de octubre de 1792. Vamos a ver los principales aportes dejados por Francisco Morazán. Como primer dato importante tenemos que fue un idealista que se centró básicamente en la idea de la Unión Centroamericana. Otro aspecto relevante fue que él fue uno de los jefes militares más importantes en la historia de América Central. Otro dato relevante, fue reconocido como un gran visionario, pensador y político. Asimismo, él intentó unir a Centroamérica en una sola nación. Uno de los sueños del general Francisco Morazán era precisamente que Centroamérica surgiera luego de los procesos de independencia como una sola nación, que no fuesen 5 países así disgregados, sino que fueran 5 países unidos. Él entendía que esa era la manera como Centroamérica podía hacer valer su peso como nación si era una sola república integrada por 5 estados que recientemente habían logrado su independencia. Vamos a ver el siguiente personaje. En este caso se trata de Gerardo Barrios. Él era un militar salvadoreño. Y vamos a ver sus datos biográficos y a continuación su obra. Decir pues que Gerardo Barrios, como dijimos, es un personaje salvadoreño originario de lo que en aquel tiempo era conocido con el nombre de Cacahuatique. Ahora es el municipio de Ciudad Barrios, esto ubicado en el departamento de San Miguel. Y vino pues al mundo en el año de 1813. A lo largo de su vida, el señor Barrios dejó los aportes siguientes. Para el año de 1856, la historia nos narra que Gerardo Barrios dirigió las tropas salvadoreñas que fueron enviadas a Nicaragua
para combatir contra la invasión de los filibusteros, que había sido encabezada por el estadounidense William Walker. Sobre este hecho en particular, comentarles que William Walker fue un personaje de origen estadounidense, como dice la información, cuya finalidad con invadir Nicaragua era venir a Centroamérica y constituirse en una especie de rey o emperador y gobernar estos territorios. Él empezó pues invadiendo Nicaragua y desde ahí tenía la idea de conquistar el resto de países centroamericanos. Uno de los pocos episodios en la historia en los cuales los países de Centroamérica se han unido fue justamente este. Para contrarrestar los deseos de William Walker, los ejércitos de los distintos países de Centroamérica se unen y juntos logran pues expulsar de tierras centroamericanas al filibustero William Walker. Continuemos con la información. Para el año de 1859 nos dice la información que Gerardo Barrios llega pues a ocupar el cargo de presidente de la República. Luego impulsó la creación de escuelas normales para la formación de maestros de instrucción primaria. Otro aspecto relevante es que introdujo el cultivo del café en territorio salvadoreño y al mismo tiempo otorgó tierras a los campesinos para que se lograra establecer de una manera sólida dicho cultivo. Y para el año de 1919 fue elevado a la categoría de héroe nacional. Ese es el hacer en cuanto a la vida y obra de Gerardo Barrios. Pasemos a ver otro personaje. Vamos a hablar en estos momentos de el estadounidense Abraham Lincoln. Sobre él podemos decir que nace en el año de 1809 y fallece en el año de 1865. Veamos un poquito sobre su biografía y luego sus datos relevantes. Abraham Lincoln nace el 12 de febrero de 1809. Nace en el estado de Kentucky, esto en los Estados Unidos. Fue el 16º presidente de aquella nación y murió asesinado en el año de 1865. Veamos qué fue lo que él hizo a lo largo de su vida. En primer lugar, nos dice que Abraham Lincoln introdujo medidas que dieron como resultado la abolición de la esclavitud con la proclamación de la emancipación, esto realizado en el año de 1863. Otro aspecto importante dentro de la vida de Abraham Lincoln es que fue uno de los fundadores del Partido Republicano. Asimismo, sirvió como capitán en el ejército estadounidense durante la denominada Guerra del Halcón Negro. Y otro dato importante es que fue electo representante del Congreso de los Estados Unidos. Como podemos ver, el señor Lincoln se involucró de una manera decidida en la vida política de su país, los Estados Unidos. Conozcamos otro personaje destacado de América. Es el turno de hablar de el mexicano Benito Juárez. Conozcamos un poquito sus datos biográficos y luego su aporte a la vida política de su país. Su nombre completo era Benito Pablo Juárez García. Este nació el 21 de marzo de 1806 en la Ciudad de México. Se graduó como abogado y ejerció la política. Su origen étnico era un indígena zapoteca. Fungió como presidente de México entre los años de 1858 y 1872. Veamos los hechos relevantes de su vida. Benito Juárez es ampliamente reconocido por su célebre frase:
entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Una frase muy célebre y conocida a nivel latinoamericano. ¿Qué más podemos decir de Benito Juárez? Decir que trabajó como abogado defendiendo a las comunidades indígenas mexicanas. Esto él lo hizo en razón de su origen étnico. Como dijimos, era de la etnia zapoteca. Y por eso defendió a los indígenas mexicanos. Conozcamos la labor, vida y labor de otro personaje importante de nuestra América. Vamos a hablar de Rafael Carrera. Rafael Carrera era de nacionalidad guatemalteca. Veamos sus generalidades. Un dirigente político conservador del vecino país de Guatemala. Estableció un gobierno de 30 años, posteriormente derrotado en la batalla de Mataquescuintla por Francisco Morazán. Este señor fue un dictador guatemalteco, como lo apunta el dato, se intronizó en el poder durante un espacio de 30 años. ¿Qué aportes dejó Rafael Carrera? Veamos. Entre sus aportes podemos decir que favoreció la educación superior de su país a través de la construcción y fundación de universidades. Asimismo, construyó una red de caminos favoreciendo la ruta del Atlántico. Otro aspecto, intensificó el cultivo del café en el hermano país de Guatemala. Incrementó la producción de cochinilla, esto es para producir el colorante artificial natural, conocido con el nombre de añil, que fue uno de los productos que exportó Centroamérica durante muchos años. Continuemos con otro personaje. Esta vez vamos a hablar de José Martí. Él era de nacionalidad cubana. Vamos a ver un poquito sus datos y su aporte. Bien, José Martí fue un poeta cubano. Él nació en La Habana en el año de 1853. Fue el inspirador de la independencia de Cuba. No llegó a ver a su país independiente porque murió antes de que se lograra dicha gesta. ¿Qué aportes hizo para su país? Veamos. En 1892 creó el Partido Republicano, que se oponía de una manera decidida a la ocupación o dominación española que dicha nación ejercía sobre la isla de Cuba. Asimismo, fundó el periódico al cual pues dio el nombre de Patria. Otro aporte importante, alentó a los patriotas de la isla para lograr la libertad. Preparó la insurrección para la independencia de Cuba, la cual, como dijimos anteriormente, no logró ver independiente, ya que la muerte lo llevó, ¿verdad? Antes de lograr ver a Cuba, a su nación querida, liberada del yugo español. Y tenemos que él, ¿verdad?, sirvió como un ejemplo a los revolucionarios cubanos durante el siglo XX. Acordémonos que la revolución cubana triunfa en 1959 y los revolucionarios de esa época tomaron como estandarte la figura de José Martí. Bien, si se fijan, ahora no ha habido tarea exaula, ya de que prácticamente estos datos solamente eran biográficos y un poquito los aportes de cada uno de estos personajes. Por lo tanto, pues no hemos querido dejar tarea exaula para esta ocasión. Comentarles que con este contenido así corto hemos llegado al final de lo que es el desarrollo de la unidad 2. Significa que el próximo de contenido que se desarrolle ya va a ser el inicio de la unidad 3. En los próximos días yo estaré subiendo a la plataforma
el resto de la unidad 2 para que usted la transcriba a su cuaderno y luego subir la unidad 3 para continuar con el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje que lastimosamente fue suspendido a raíz de la pandemia por el COVID-19. Pero que dicha situación no es óbice para que la educación continúe. Y es de esta manera como finalizamos el contenido programático correspondiente a esta fecha. No quiero despedirme sin antes agradecer la atención puesta a esta presentación y desearles todo lo mejor. Saludos y bendiciones abundantes para todas y todos. Nos escuchamos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.